Hola amigos, ¿cómo están? Como saben, ya habíamos hecho un video resumen sobre la historia de Shin Megami Tensei 1. Si no lo han visto, pueden chequearlo en el link de aquí arriba. Hoy veremos la historia de la segunda entrega, así que como siempre les advierto que este video tendrá spoilers de la trama central, así que pueden evitarlo si van a jugar los juegos, están advertidos. They call this the logical result. Shin Megami Tensei 2, como su nombre lo dice, es la segunda entrega de la saga de Shin Megami Tensei, lanzada primeramente en 1994 en Japón, para la consola Super Nintendo. Posteriormente, encontramos una versión en 2002 para PlayStation y una para Game Boy Advance en 2003. Al igual que su antecesor, la trama presentó un juego de formato RPG que involucraba demonios como tema central. Para comenzar con la historia, debemos saber que esta entrega funciona casi como una secuela directa de la anterior. Por ende, vamos a ver muchísimos procesos que llevaron a la devastación dejada en Shin Megami Tensei 1, a la reconstrucción de la ciudad y lugares en Shin Megami Tensei 2, hasta el afianzamiento de la Orden del Mesías, entre otras cosas, creando una especie de teocracia. Edificios viejos y nuevos se levantaron en lo que quedaba de Tokio, y los fieles aumentaron considerablemente, ya con el anillo de Gaea casi destruido por completo. De esta forma nació una pseudo Tokio, a la que se llamó Ciudad de Tokio Millennium, otra megalópolis cuyo objetivo sería cobijar a los fieles, que esperarían pacientemente la llegada del Mesías y más tarde del mismo Dios. Sin embargo, con el tiempo, ninguno se hizo presente en esta tierra, lo que llevó a la población a transformarse poco a poco en semejantes de sus antecesores que poblaron la Tokio original. Luego de este pequeño prólogo, se nos presenta el personaje de Hawk, un gladiador que participa de un torneo en la ciudad de Valhalla, dentro de la Tokyo Millennium. Aparentemente, Hawk tiene ciertos problemas con su memoria, o con momentos específicos que no logra recordar. Un día, Hawk se encontraba entrenando para el torneo dentro de un simulador virtual, cuando tuvo un encuentro, predestinado si se quiere, con el misterioso Stephen. Así es, el mismo que había aparecido en Shin Megami Tensei 1. Aquí, nuestro querido señor de la silla de ruedas le advierte sobre una gran catástrofe que se avecina, y le confiesa que había estado esperando por algunos peleadores con la capacidad necesaria para usar un extraño programa suyo, llamado Programa de Invocación Demoníaca, y que servía, entre otras cosas, para luchar más efectivamente contra los demonios. Hawk no entiende demasiado, pero opta por aceptar la oferta de Stephen y descarga su programa en la terminal de brazo, completando el famoso comp de los Shin Megami Tensei. De cualquier manera, más tarde, y con ayuda del nuevo comp, él logra derrotar a todos los participantes y hacerse con el torneo. De esta forma, se le otorga la ciudadanía del centro, el lugar más alto de la megalópolis. Allí, un personaje de nombre Hiroko se nos presenta, y le pide a Hawk que le ayude a encontrar a un niño perdido, a lo que éste accede. Tras intentar encontrarlo, pero sin lograrlo, nuestro personaje descubre que un asistente de la gobernadora de Valhalla, llamado Hanada, está intentando abrir un portal al abismo para causar devastación, razón por la cual acepta ayudar y tras algunas batallas logra detener la apertura del portal. Un dato de color aquí es que Hawk contará con la ayuda del demonio mascota de la gobernadora, un Cerberus de alto nivel, que podría bien ser el mismo que durante un tiempo posee el personaje de Kazuya en Shin Megami Tensei 1, si optamos por fusionar a su mascota, el perro Pascal, temprano en el juego. Esto ocasionaría que Pascal, ahora transformado en Cerberus, apareciera en esta entrega. En cualquier caso, ambos personajes, luego de regresar al centro, son visitados y llevados por un extraño Sajin,
a un lugar donde se encontrarán con el Bishop o alfil de los Mesianos, un alto cargo dentro de la orden. Este le dará a Hiroko una reprimenda por actuar sola, y le dirá a nuestro héroe su verdadera identidad, develando un dato central de la trama. Bishop le explica a Hawk que su verdadero nombre es Aleph, y que es considerado una suerte de Mesías que salvará a la humanidad y traerá el paradisíaco mundo del reino de los 1000 años, como se había leído añares atrás en el libro de las revelaciones. Aleph toma su tiempo para digerir las nuevas noticias, pero es en este momento donde comenzamos realmente la aventura con nuestro personaje principal. Ya en el centro, Aleph conoce al personaje de Beth, que según los mesianos también fue enviada por Dios para ser la compañera del Mesías. En todo caso, ambos son reclutados por la Orden. Quizá podríamos pensar que Aleph se mueve guiado por su necesidad aparente de saber toda la verdad de su existencia. Sin embargo, en este punto del juego se intentó crear cierta ingenuidad en él y despertar el interés del jugador por seguir jugando. Ahora ambos héroes son enviados en misiones alrededor de toda Tokyo Millennium para ir sistemáticamente erradicando a los demonios, e indirectamente a todos aquellos que se opongan a los planes de la Orden del Mesías, o más bien, a los que amenacen el estilo de vida de la megalópolis. Algunos de los demonios principales que podemos encontrar en este punto son King Frost, con su magia de hielo, o el Basilisco, que aterrorizaban juntos la llamada Ciudad Divina, un distrito de Tokyo Millennium. Por otro lado, tendremos también al infame Beetlejuice, un demonio recordado por muchos por sus sprites extraños y terroríficos. Todo esto simula una especie de purga para preparar a la sociedad para el advenimiento de Dios y la instauración del reino de los 1000 años. Más tarde, luego de algunas misiones, Aleph y Beth conocen a Gimmel, quien les muestra la ciudad de Arcadia, un lugar totalmente diferente a cualquier otro dentro de Tokyo Millennium, con vastas arboledas y mucha paz. Esto se debía a que estaba diseñada como un prototipo del reino de los 1000 años. Tras varias misiones nuevas, pero siempre luchando para erradicar a los demonios contrarios al advenimiento, tanto Aleph como Beth regresan al centro, en donde el Bishop se encuentra preocupado. Este les cuenta que un antimesías está proclamándose ante las personas y a su vez confirmando que es el verdadero Mesías, creando caos y revueltas. Entonces los héroes parten en su búsqueda para intentar aplacar sus maquinaciones. Al llegar al lugar, el antimesías se presenta como Dalet, un personaje que tendría un rol de bisagra para testear a Aleph como Mesías. Este personaje está básicamente diseñado para parecerse al héroe de Shin Megami Tensei 1 antes de que se decida presentar el diseño de Kazuya en posteriores reediciones. Pues bien, tras varias escaramuzas, Dalet lanza un ataque mortal en Aleph, pero es evitado gracias al sacrificio de Beth, quien le pide a Aleph que no elimine por completo a Dalet. De esta forma, Aleph logra derrotar a su enemigo, cumpliendo su rol y honrando el deseo de Beth, que le otorga clemencia a su enemigo, y de esta forma pasaría a ser percibido como el verdadero Mesías, en tanto su popularidad como visión del pueblo crecieron favorablemente. Aleph continúa con sus dudas acerca de su pasado y su presente existencia, y en ese momento recibe una carta enviada por un científico que le dice que está dispuesto a contarle toda la verdad, pero que antes de eso él debería rescatar a Hiroko, que había caído prisionera de la Orden del Mesías por sus acciones al principio del juego. Aleph decide ir en su búsqueda, lo que lleva a nuestro personaje a adentrarse en el Underworld, un distrito totalmente poblado por sobrevivientes del Gran Cataclismo y afiliados a la Orden del Mesías, olvidados. Allí, y con la ayuda del demonio amistoso Natsha, Aleph encuentra a Hiroko en un campo de concentración, pero no sin antes darse cuenta que ésta tiene aparentemente lavado el cerebro. Custodiando la celda se encuentra Sajim, adepto a la Orden, quien confiesa tener sus dudas acerca de todo lo sucedido en Tokyo Millennium, y acepta liberar a Hiroko a causa de esto. Entretanto, Natsha ayuda a la mencionada Hiroko a librarse del lavado mental mediante una fusión.
Al regresar, Aleph descubre que el centro liberó el poderoso demonio Abaddon para que engulliera entera la ciudad de Valhalla. Pues el plan del centro siempre fue la purga, y que solo aquellos dignos de vivir en el reino de los 1000 años sobreviviesen. Aleph tiene un encuentro fortuito con el personaje de Lucifer, quien le revela entre otras cosas el paradero del cuerpo de Abaddon, y también trata de aconsejarlo ante las dudas de nuestro héroe sobre qué alineamiento seguir, ya que todo ahora comienza a tambalear en la realidad que le tocó vivir. Tras esto, los héroes tienen algunas aventuras y encuentros con Masakado, entre otras deidades, y asistieron al dios protector del Japón a reunir partes de su cuerpo, así como también su alma perdida. Sin embargo, Masakado no logró recuperar su poder de protector, pero sí dejar huella en las mentes de los protagonistas, que ahora ya tienen en claro qué camino seguir, regresando a la Tokyo Millennium en busca de la verdad. Como nota de color, es muy importante mencionar que este es un resumen acotado de las aventuras de Aleph en el Underworld, tratando de liberar entre otros a Amaterasu, en viajes que también lo llevaron a visitar la ya conocida Realidad Diamante, mismo lugar donde Kazuya había estado anteriormente, por ejemplo. Siguiendo con la historia, en ese momento, Sajin también reaparece, organizando una revuelta contra el centro, ya con sus dudas despejadas acerca de quién es el enemigo real y amenazando con cortar el suministro de aire puro en el distrito Ciudad Divina. A todo esto, Aleph y Hiroko se dirigen directamente hacia el centro para confrontar con los sabios o altos cargos de la orden. Allí se descubre que estos altos cargos, quienes dominaban la vida y muerte en Tokyo Millennium, no son otro que los arcángeles Uriel, Rafael, Gabriel y Michael. Es entonces que comienzan las batallas, en donde abriéndose paso y con ayuda de sus demonios, Aleph logra derrotar a los 3 arcángeles, quedando solo Gabriel. Gabriel explica a los protagonistas la verdad sobre Tokyo Millennium, pues esta creación se dio bajo órdenes de Yahvé, quien encargó a los arcángeles preparar todo para su llegada, pero que él únicamente descendería si todo estaba en orden, y esto incluía la llegada del Mesías como nexo necesario. 3 de los arcángeles, Uriel, Rafael y Michael, cansados de organizar la megalópolis y esperar por el Mesías, se decidieron a desobedecer los planes de Yahvé, creando un Mesías artificial, forzando así el advenimiento. Este Mesías no es otro que Aleph, pero ante su llegada, Yahvé se vio forzado a abandonar a los arcángeles por tal transgresión. Al mismo tiempo, descubrimos que el niño que Hiroko buscaba al principio del juego era también el mismo Aleph, solo que este creció de forma acelerada hasta llegar a su adultez a causa de su creación artificial. De la misma forma, Beth había sido creada también artificialmente, Sajin como guardaespaldas, Dalet como antimesías para testear a Aleph y Gimel como un prototipo para probar cómo sería el reino de los 1000 años con su Mesías. Posteriormente, y sospechando que Aleph podría ser una reencarnación de Satán, Lucifer lo invoca a su castillo en el Expanse, o reino demoníaco, para confrontarlo. Respirando airoso al descubrir que Aleph no es Satán, Lucifer devela su lógica relación con Lucifer, y posteriormente informa que es posible que el verdadero Satán esté pronto a despertar, el brazo armado de la purga de Dios. Luego de estos eventos, Aleph y Hiroko son llevados por Gabriel, quien ahora sirve de cierta guía, hasta el jardín del Edén, que quedaba en la cima del centro. Allí Sajin se encuentra con los héroes y devela haber formado la esencia de Satán en sí mismo, tras fusionarse con el demonio Set. El mismo les pide ayuda a Aleph y a Hiroko para luchar contra Lucifer, destruir Tokyo Millennium y traer el reino de los 1000 años. Aleph ahora está en una encrucijada nuevamente, que se decidirá con los diversos finales que optemos seguir y según la alineación que elijamos. Como en la anterior entrega, aquí encontramos 3 finales posibles que coinciden con las alineaciones que persigamos. Un Aleph de la ley se unirá a Sajin y Gabriel para crear el reino de los 1000 años a través del Edén, para luego revelar que este mismo Edén era una nave espacial gigante,
que se llevará a los elegidos y provocará la destrucción de la Tierra. Un Aleph neutral, por otro lado, Yahvé aparecerá al borde del Edén, y tanto Sajin, Hiroko como Aleph lo batallan tintándolo de genocida. Luego de derrotarlo, Sajin bautizará a Aleph como el verdadero salvador, y a Hiroko como la Madre Santa, para luego desvanecerse. Si Aleph elige el caos, o aliado de Lucifer, eliminará a Sajin antes de que éste pueda activar el Edén, para la destrucción de la Tierra. Aleph será tildado luego como el falso Mesías, y destruirá una representación de Yahvé, cometiendo el último pecado, librando a la humanidad. A este punto es necesario analizar qué nos deja cada final y qué podríamos conectar con la próxima entrega. Muchos fans han intentado encontrarle una canonicidad a la serie, la cual, como decimos siempre desde aquí en el canal, no la tiene realmente. De hecho, es lo que motiva que juguemos el juego y que tengamos múltiples finales igual de importantes. Si no, tendríamos solo un final y listo, pero en este caso los tres podrían conectarse tranquilamente con Shin Megami Tensei 3. Sin embargo, es mi deber informarles que la mayoría de los fans eligen tanto el neutral como el caos, casi en igual magnitud, pues los dos conllevan a la destrucción de un avatar de Yahvé. Desde mi opinión, cualquiera podría ser el final, no teniendo una canonicidad definida. Así termina Shin Megami Tensei 2, con tu decisión sobre cómo Aleph dejaría el mundo para los eventos de Shin Megami Tensei 3. Si crees que Aleph reencarna eternamente tras cometer el último pecado, ya sabes qué final elegir. Si no crees en la teoría de las reencarnaciones de Aleph, pues tienes otros dos también para elegir. Desde ya muchas gracias por escuchar mi narración y espero verlos muy pronto para continuar con estos resúmenes de la historia de Shin Megami Tensei.